Facilitar el desarrollo integral de las personas a través de una sólida formación académica y espíritu emprendedor. Esta actividad académica tiene el compromiso de impulsar la búsqueda del bienestar social como una causa común, uniendo esfuerzos de manera integral por una sociedad más educada, civilizada y respetuosa con base a principios y valores universales. Estos entre organismos y ciudadanos en el ámbito público, privado e independiente. El objetivo principal del ciclo de conferencias es motivar a través de las exposiciones que hagan los conferencistas y el desarrollo de actividades programadas la conciencia social y el espíritu humano para la solución de problemas sociales y la construcción de una mejor sociedad. A continuación me voy a permitir presentar a las autoridades que hoy nos acompañan: el licenciado Enrique Ochoa Ibarra, expositor; el doctor Jorge Guadalupe Aro Rodríguez, director general; el doctor José Luis Espinosa Beltrán, coordinador de la licenciatura de odontología; Sofía Ochoa Beltrán, coordinadora de preparatoria. Con el permiso de los distinguidos miembros del presidio y la amable concurrencia, procederé a dar una breve lectura de la semblanza del licenciado Enrique Ochoa Ibarra, quien en esta mañana nos acompaña con la conferencia magistral Democracia y Participación de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. El licenciado Enrique Ochoa Ibarra, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Sinaloa. Tiene los estudios en informática en el Instituto Tecnológico de Culiacán, la nivelación pedagógica en el Centro de Actualización del Magisterio en el CAM, puesto técnico B del Departamento de Operación de Sistemas en la Junta Local Ejecutiva del IFE en Sinaloa, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Sinaloa. Otras actividades que ha realizado: es organizador y expositor del curso taller en materia política electoral a militantes y dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano Municipal y dirigentes del PRD Municipal. Moderador de mesa de trabajo dentro del foro de discusión sobre los resultados de consulta infantil y juvenil celebrado en las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa. Participante en el curso Perspectivas de Género, Mujeres y Democracia. Participante en el curso Perspectivas de Género, Derechos Humanos de las Mujeres. Participante en el curso Igualdad entre Géneros y la Diversidad como un Valor. Facilitador dentro del Foro Estatal sobre Participación Juvenil celebrado en las instalaciones de la Universidad de Occidente, Campus Culiacán. Participante en el curso de Género y Violencia, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicho lo anterior, concederé el micrófono al maestro Jorge Guadalupe Aro Rodríguez para la bienvenida al facilitador. Antes que nada, buenos días, alumnos, maestros, compañeros que hoy nos acompañan, miembros de sede presentes. Licenciado Enrique, gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros tenerlo aquí el día de hoy. A mis compañeros Sofía y el doctor Espinosa, gracias por hacer posible este evento. Miguel, el tema de hoy es un tema relevante e importante para nosotros porque tiene que ver con la vida política y ciudadana, a lo cual nosotros como sociedad civil le damos poca importancia. Le damos poca importancia, pero sin embargo renegamos de las autoridades, renegamos de lo que hacen, pero hasta la fecha
como sociedad sinaloense no hemos creado conciencia de que la vía para nosotros poder regular las acciones de los gobernantes es a través del voto. Definitivamente aquí en Culiacán, en Sinaloa, se sigue dando mucho lo del voto, que famoso voto duro, que votan por un partido o votan finalmente en ocasiones por algún candidato. Cada día se va haciendo más conciencia de la necesidad que tenemos de participar. Ustedes, la mayoría de ustedes, en este caso los compañeros de odontología, ya todos pueden votar. Aquí lo que habría que ver, por ejemplo, qué tantos de ustedes han votado y han participado en los procesos electorales. Los jóvenes de prepa pues están por ingresar a esa categoría de ciudadano de mayor de edad con derechos y facultades para poder emitir su voto. Es importante que adquiramos conciencia de la necesidad de participación, que realmente elijamos a los gobernantes que deben de estar y que no se siga dando que únicamente cambian de puesto de un lugar a otro, cambian de procesos electorales, pero siguen siendo los mismos, aun cuando los resultados que obtenemos son resultados deficientes en la mayoría de los políticos que tenemos. Y cuando llegamos a tener un político bueno, por X o Y razón, definitivamente no gana. Y esa es la dinámica que tenemos nosotros como sinaloenses y como mexicanos. No tenemos conciencia, creemos que el gobierno nos regala, creemos que el gobierno nos da, creemos que el gobierno nos, incluso a través de los programas, creemos que el gobierno nos mantiene. Todos los programas de asistencia, de salud, el programa de Prospera, el programa de becas, no es el gobierno que se los da. Somos nosotros, los ciudadanos, los que sostenemos al gobierno y a esos programas. Somos nosotros, con nuestros impuestos, son sus papás con lo que generan, son los empresarios, somos toda la gente, la trabajadora, que contribuimos a que México tenga y recabe una cantidad X de recursos económicos para que ellos los administren. El problema es que la administración no es de todo transparente ni es lo mejor que podamos tener. Por ahí circuló hace unos meses un video de cómo viven y cómo trabajan los diputados en los países desarrollados. Y la ciudadanía tiene conciencia que los gobernantes son empleados nuestros. Y nosotros lo vemos al revés, desgraciadamente. Y eso es importante, que podamos crear conciencia. Los recursos que el gobierno nos regresa en programas son recursos que nosotros generamos. Y no nada más eso, los sueldos que se autopagan, esos sueldos son con recursos nuestros. Ellos no generan un solo peso, lo único que hacen es gastar y a veces malgastar. Gracias. Pues procederemos a iniciar la conferencia. Maestros, adelante. Buenos días. Como ya comentaron, mi nombre es Enrique Ochoa. Quiero agradecer al personal directivo, al personal de comunicación social por brindar el espacio. Mi puesto es vocal de capacitación electoral y educación cívica de una junta distrital. Una junta distrital es el ámbito territorial donde se elige a un diputado de mayoría relativa. Ustedes, quienes ya están en licenciatura y han ido a votar, particularmente en la elección pasada, pues tuvieron la oportunidad de elegir al diputado de su distrito electoral. En este caso,
el ámbito de mi trabajo es el Distrito 07, que es la parte sur de Culiacán. Antes de iniciar, quisiera platicarles qué es lo que hacemos en el instituto. El Instituto Nacional Electoral pues, es el encargado de organizar y conducir procesos electorales, a través de los cuales elegimos a representantes. Antes, cuando éramos el IFE, nada más organizamos y conducíamos los procesos federales, presidente de la República, senadores y diputados federales. En 2013 se aprobó una reforma constitucional, una reforma legal, donde ya empezamos a tener nosotros atribuciones para participar en las elecciones locales. Se tratan de gobernadores, de ayuntamientos y de diputados locales. O sea que por primera vez aquí en Sinaloa, en 2016, vamos a tener una nueva dinámica de trabajo. El Instituto Nacional Electoral, en conjunto con el Consejo Estatal, vamos a organizar la elección local del próximo año, donde van a elegir ustedes pues, al gobernador, a los alcaldes y a los diputados locales. Además de esta tarea de los procesos electorales, pues ustedes nos deben de conocer porque nos encargamos de expedir la credencial de elector. Quienes ya tienen 18 años, seguramente les tocó ir un día a hacer cola para que les dieran este documento, que además de ser una identificación oficial, de probar que tienen la mayoría de edad, pues el principal motivo es permitirles ir a votar el día de la jornada electoral. Además, hemos ido adquiriendo nuevas atribuciones. Sabrán ahora que los tiempos que usan los partidos políticos en radio y televisión pues son administrados por el Instituto Nacional Electoral. Cada partido político tiene determinados minutos en cada estación de radio y en cada estación de televisión. Nosotros nos encargamos de hacer estas tareas. Y tal vez no sea tan conocido la tarea que tenemos de realizar educación cívica permanente, pero se establece en la nueva ley aprobada en 2013 como una de nuestras atribuciones, y es por eso que nos encontramos aquí hoy en día, ¿no? Entre procesos electorales particularmente nos encargamos de difundir la cultura democrática y la educación cívica, además de la capacitación electoral. Y por eso quiero platicar con ustedes acerca de democracia y participación ciudadana. Hablaremos sobre temas, conceptos de democracia, de ciudadanía, de elecciones, de participación, y veremos algunos estadísticos que son producto de un estudio que se realizó entre 2012 y 2014, que nos pueden permitir tener una perspectiva de cómo somos como ciudadanos aquí en México. Y para esto, y para finalmente ver alguna conclusión que nos pueda arrojar, y también escuchar de ustedes cuáles son las opiniones, sus inquietudes o sus preguntas. Así que empezamos. Pues tenemos que empezar estableciendo qué es democracia, ¿no? Ya sabemos todo eso, que se divide en demos, kratos, gobierno del pueblo, ¿no? Para el pueblo. La democracia supone libertades, supone derechos, pero también obligaciones y un compromiso con las instituciones y con las normas democráticas. Aquí tenemos que es el conjunto de procedimientos que se encargan de hacer viable el principio de la soberanía popular. Esto que oímos desde la primaria, desde que estamos chiquitos, que llevamos civismo, educación cívica en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria. El gobierno del pueblo y por el pueblo. Entonces, el principio constitutivo de la democracia es la soberanía popular, es de que el único soberano legítimo es el pueblo. ¿Qué tratamos de decir con esto de soberanía popular? Si nosotros no tuviéramos un régimen democrático, estuviéramos en una monarquía, porque el soberano sería el rey. Es decir, que todas las instituciones, todas las normas buscarían el interés y el bienestar de este soberano, que es el rey. Cuando vivimos en democracia, lo que se busca es buscar el interés, buscar el bienestar de la población, en este caso del pueblo, no solamente de los ciudadanos, sino de todas las personas que habitan un territorio. A eso se refiere con soberanía popular. Por eso se dice que el pueblo es la fuente última de todo poder o autoridad política, que no existe nadie por encima de nosotros como población en su conjunto, y que las leyes adquieren su legitimidad por ser una expresión de la voluntad de este. ¿Qué quiere decir? Nosotros o ustedes como alumnos, como ciudadanos, como papás, como trabajadores, nosotros elegimos las leyes a las cuales nos vamos a someter.
nosotros elegimos las acciones de gobierno de las cuales nos vamos a beneficiar. No lo podemos hacer directamente porque somos muchas personas. Por ejemplo, en el país 120 millones, en Sinaloa aproximadamente entre 6 o 7 millones. Entonces sería imposible ponernos de acuerdo entre todos, a voto de uno por uno, cómo vamos o a qué leyes nos vamos a someter, o qué acciones de gobierno vamos a disfrutar. Entonces ahí es cuando entran los representantes populares. ¿Qué es un representante popular? Pues es un funcionario público que es electo para representarnos, ya sea en el Poder Legislativo, en los congresos o asambleas, o en el Poder Ejecutivo, como alcalde, como gobernador, como presidente. Pero ¿cuál es el proceso para elegir estos representantes? No todas las personas que habitan un territorio, o un país, o un estado pueden elegir estos representantes. Hay que cumplir una serie de requisitos. Por eso dice, ¿quién es el pueblo gobernante? Aquí, ¿quién tiene 18 años? Levante la mano. 18 años o más. La mayoría. Entonces, la mayoría de ustedes son estudiantes de licenciatura. Entonces ustedes cumplen uno de los requisitos para ser pueblo gobernante. ¿Cuáles son estos requisitos? El primero es ser mexicano, tener 18 años cumplidos, tener un modo honesto de vivir, que muchas veces perdemos de vista ese modo honesto de vivir. Y uno que nos atañe particularmente como instituto es que ustedes estén inscritos en el Registro Federal de Electores y que cuenten con la credencial de elector con fotografía vigente. Si no se cumple alguno de ellos, entonces ustedes ya no van a formar parte de este pueblo gobernante, ya no van a poder incidir en quienes los representan. Si no son mexicanos, si son de otro país y están de visita, no pueden. Si son mexicanos pero tienen menos de 18 años, tampoco. Si son mexicanos con 18 años pero no tienen, por ejemplo, una residencia, un modo honesto de vivir, pues ustedes no pueden haber una referencia a su credencial de elector para saber a dónde les toca ir a votar, por ejemplo. Y si cumple con todos estos requisitos, aún así, pero no tienen su credencial de elector vigente, no pueden emitir el sufragio. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces en la jornada electoral? Muchas veces pues se oye hasta en el periódico, no se le permitió votar a tantas personas en determinada casilla y la persona iba con su credencial de elector. El funcionario de casilla arbitrariamente lo excluyó de su derecho. Muchas veces nos encontramos con que estos ciudadanos pues solicitaron una reposición o una modificación a su credencial, o se les perdió, y antes de ir a recoger la nueva credencial encuentran la anterior. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los datos de la anterior ya no están vigentes, y aún contando con una credencial de elector, si no es la vigente, no van a permitírsele votar en la casilla. ¿Por qué? Porque los datos van a discrepar. En la credencial va a tener una información y en la lista nominal va a tener otra. Puede cambiar el domicilio, puede cambiar la edad, puede cambiar la fotografía inclusive. Así que les recomiendo a ustedes, si tienen pendiente algún trámite de credencial de elector, pues que acudan a realizarlo y que recojan la credencial oportunamente. También recordarle que aunque no se lleve en la práctica, pues establece como un requisito o como una obligación de ustedes notificar los cambios de domicilio del instituto, para así que ustedes vayan a votar en el lugar que realmente les corresponde y puedan elegir el representante en relación al lugar en que viven. Particularmente les afecta el caso de los diputados locales y federales. Antes de introducirnos aquí a lo de ciudadanía integral, para mencionar, antes de salir de democracia, ¿a partir de cuándo se vive democracia en México? Una democracia jurídica en las leyes, en el papel, la hemos tenido desde siempre, desde que se instauró el sistema de partidos. Pero una democracia real varía un poco dependiendo de la perspectiva de que se trate. Se puede decir en unos inicios que vivimos en democracia, por ejemplo, desde 1990, cuando se crea el Instituto Federal Electoral. Desde otra perspectiva puede ser que desde 1994, cuando el secretario de Gobernación ya deja de presidir al IFE, es decir, que el IFE ya es totalmente autónomo, que ya no es manejado desde el Poder Ejecutivo. Puede ser también que desde 1997,
que cuando el partido hegemónico del momento o pierde la mayoría en el Congreso de la Unión. Y finalmente, pues ya el parteaguas, donde ya ahí sí no podemos hacerlo para ningún lado, es en el año 2000, cuando hay una transición en la presidencia de la República. O sea que independientemente si fue en el 90 o en el 2000, hace 20, hace 25 o hace 15 años, pues ya tenemos un tiempo con una democracia práctica, ¿no? Entre 25 y entre 15 años. Y acuérdense que decíamos de la democracia, que busca el bienestar de la población. ¿Qué ha pasado con la democracia que tenemos en México? Que se ha quedado corta en este aspecto. Es decir, sí nos ha brindado un poco más de estabilidad política y electoral. Hay una relativa, o hubo una relativa paz social. Pero los ciudadanos de a pie, nosotros, no nos significó un cambio muy importante, pues. No nos significó una calidad de vida más alta, no significó un piso de derechos igual para todos, igualdad de oportunidades, no discriminación. No empezó a significar eso. Y por eso empieza a dividirse, ¿no?, este término, que es democracia y que es una democracia de ciudadanía. Para ver qué es una democracia de ciudadanía, pues tenemos que ver lo que significa ciudadanía integral. Ciudadanía integral significa, como lo vemos aquí, una igualdad básica que se asocia a la pertenencia a un país, un Estado-nación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy mexicano, debo de tener, o tengo, por el hecho de ser mexicano, una serie de derechos que deben de estar garantizados por el Estado, por las autoridades, entre los cuales pueden ser los derechos políticos, como votar o ser votado, ser funcionario de casilla, derechos civiles, la libertad de expresión, derechos sociales, derecho a la educación pública, derecho a la seguridad social. Esto es lo que significa ser un ciudadano integral. Antes pensábamos que ser ciudadano significaba ir cada 3 años a realizar el voto. Este concepto ya quedó totalmente desfasado. Ahora, la ciudadanía implica el ejercicio de nuestros derechos, la garantía de nuestros derechos por parte de las instituciones del Estado, ¿no? La democracia de ciudadanía es una visión ampliada en la que la democracia, además de una forma de gobierno, implica una forma de concebir al ser humano y garantizar sus derechos. Y por eso se crea una distinción entre la democracia de electores y democracia de ciudadanos. Aquí en México estamos todavía, tenemos bastante tiempo, queriendo dar ese paso, queriendo dar esa transición entre democracia electoral y democracia ciudadana o democracia integral. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la democracia de ciudadanía requiere también la participación de nosotros, requiere de un esfuerzo. Y nosotros venimos de un régimen en el que estábamos muy cómodos. Era un régimen paternalista. Nosotros íbamos a votar, ganaba casi siempre el mismo partido y ya teníamos, pues, seguro una serie de beneficios. Teníamos agua, teníamos educación, y estamos acostumbrados. Y esta nueva perspectiva pues viene a requerir un esfuerzo por parte de nosotros. Ya no la comodidad de quedarnos, de nomás ir a votar y esperar 3 años a ver qué pasaba, para volver a votar y volver a esperar otros 3 años, pero ya requiere que nosotros estemos activamente participando. En ciudadanía integral, pues ya se contemplan todos los derechos. Los derechos es muy difícil separarlos. Todos los estudiosos acerca de temas de derechos humanos dicen que al fortalecer un derecho, se están fortaleciendo todos los demás, y por el contrario, cuando se debilita uno de ellos, se debilita toda la estructura de estos derechos. Por ejemplo, si las personas no tienen derecho a la seguridad pública, pues sería más difícil para ellos pues ir a la escuela, tener acceso a la salud, por ejemplo. Igualmente, si no tienen el derecho de libre tránsito, libertad de expresión, pues la afectación de ese derecho perjudicaría a todos los demás. Así que es retroactivo, es una espiral positiva, el cumplimiento y la vigilancia del cumplimiento de estos derechos.
Entonces, en esta transición, en el espíritu de esta transición a una democracia de ciudadanía, una democracia integral, es que el Instituto Nacional Electoral trae una serie de conceptos muy sencillos y que pueden parecer hasta obvios, que lo oímos en la tele, lo oímos en todas partes. Son pues oraciones o son ideas que resultan muy claras, como la siguiente: las elecciones, más que el final de algo, son el principio de un contrato entre ciudadanos y gobernantes. ¿Qué implica esto? O sea, yo como ciudadano no nada más voy a ir a votar y luego regresaré en 3 años. Implica que tengo que solicitar información, o sea, que tengo que hacer uso de la transparencia de la información. Implica que tengo que preguntar por qué se toman ciertas decisiones, e incluso implica que tengo que proponer ciertas acciones de gobierno. ¿Por qué solicitar información? Mencionaba el doctor de manera muy adecuada que todos los recursos que manejamos los servidores públicos provienen de ustedes, de sus padres, de ustedes, de sus hermanos, porque se manifiestan con los impuestos. Entonces yo les voy a poner el ejemplo mío. Nosotros al venir aquí, pues lo realizamos en un auto que es del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Nacional Renta. Por tanto, ustedes deberían estar interesados en qué uso yo o para qué uso yo ese vehículo. Lo usé en realidad para venir para acá, o me fui al Tata, a lo mejor a dar la vuelta, o me voy de vacaciones en el Mazatlán el fin de semana. ¿Están ustedes realmente preocupados en saber cómo se utilizan los recursos? Por ejemplo, los procesos electorales. Para tener la gente en las casillas, nosotros vamos a contratar, por ejemplo, en cada distrito a 120 personas, como mínimo, o un aproximado. Entre 100 y 140 personas se contratan. ¿A quiénes contratamos? Contrato a mis amigos, a mis conocidos, o en realidad contrato a las personas que están más capacitadas para realizar estas funciones. Solicitudes de información, por ejemplo, les puedo decir al respecto, no hemos recibido ahí en la oficina de su servidor. Cuando esta información pues, debería ser muy relevante para ustedes, en cómo se gastan los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la camioneta que usa su servidor pues está gastando recursos, ¿no? Porque el sueldo de las personas que contratamos pues tienen un sueldo y son varias personas, que no es cualquier cosa, que al final en conjunto resultan en millones de pesos. Entonces la invitación que les hace el instituto es involucrarse. Ustedes seguramente han escuchado en la radio o en la televisión este anuncio de Infomex, ¿no? Pregunta por Infomex. Pues ya es una realidad, ¿no? Recibimos muy pocas solicitudes de información, pero cada vez se van incrementando. Pues los invitamos a que realicen, que estén al pendiente de sus funcionarios públicos. Y finalmente ustedes también tienen la facultad de preguntar por qué se realizan ciertas acciones. Recientemente es muy famoso el caso de Mazatlán, por ejemplo, que se tenía contemplado la instalación o la subcontratación para la instalación de cierto número de lámparas, 30,000 lámparas, 40,000 lámparas, que iban a ser una millonada de pesos, 30 millones, no recuerdo exactamente. ¿Qué resulta? Que la ciudadanía se inconformó. Pero a mí como ciudadano, tú, alcalde, no me has preguntado por cómo tomar. Me has preguntado si estoy de acuerdo con esta decisión. No me has preguntado si está dentro de mis necesidades más básicas. Que resulta que esta inconformidad de la ciudadanía resultó en que se vuelvan a encauzar estos recursos. En lugar de ser para el alumbrado público, parece ser que se va a invertir en el drenaje pluvial, que Mazatlán tiene un serio problema de drenaje pluvial. Que esa es una necesidad primordial que tienen todos los mazatlecos. Así que este cambio que les propone el instituto y que les proponen los partidos políticos, sí da resultados y va a incidir en el bienestar de todos ustedes, va a incidir en la calidad de su comunidad. Aquí tenemos otra frasecita que es muy trillada: busca la mejor opción. Pues fíjense que ya nos quedamos cortos en esto de busca la mejor opción y la hacemos un poco más extensiva. Ahora decimos busca la mejor opción
y si no, elige la menos mala. No ir a votar no garantiza que no lleguen malos funcionarios al poder, sino por el contrario, casi nos está asegurando. Algunas veces se ven campañas en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales: abstente de ir a votar, castiga al partido político, castiga a los partidos y castiga a los candidatos, o ve a votar pero nulifica tu voto. Y lo que viene siendo la práctica es que es un premio a los partidos políticos, es un premio a los candidatos, es un premio porque, por ejemplo, para los candidatos, el que ustedes no vayan a votar o que nulifiquen su voto significa que pueden ser electos con menos votos. Si ocupaba, por ejemplo, 50,000 votos, ahora a lo mejor ya con 30,000 puede ser electo. ¿Por qué? Porque el porcentaje de personas que acudieron fue muy chico. Significa para los partidos políticos la oportunidad de continuar con su registro, de seguir recibiendo financiamiento, aun cuando no tengan el 3% de la representación. Así que en el sistema actual que tenemos electoral, el no ir a votar o el nulificar el voto no perjudica en nada a los partidos políticos. El que sale perjudicado es el ciudadano. Por eso les decimos: busquen la mejor opción, si no, elijan la menos mala. Suena hasta chistoso, pues suena chusco, la menos mala de todas, el menos peor. Pero ¿qué tenemos? Que buscar una opción significa también un esfuerzo para ustedes. Significa que conozcan al candidato, que conozcan el partido, que conozcan la propuesta, que conozcan la trayectoria. Por ejemplo, la elección pasada, si usted pertenecía al distrito 5, por ejemplo, tenían 10 candidatos de partidos políticos y 2 candidatos independientes. 12 candidatos por los cuales poder votar. Difícilmente alguno, creo que se sabrá el nombre se supo en su momento el nombre de estos representantes. Difícilmente, mucho menos creo la propuesta y todavía mucho menos la trayectoria de estos candidatos. Así que con el viejo esquema se puede decir, tanto partidos políticos como ciudadanos estamos más cómodos. Por eso nos ha costado tanto despegar como ciudadanía, como sociedad. ¿Por qué? Porque es más fácil así como estamos, aunque no estemos cambiando. Es importante también, por ejemplo, entre ustedes dialogar, conversar. ¿Cuál puede ser la mejor opción y cuál no? Lo importante es que el voto lo hagan en libertad. Al final nadie los puede presionar para que ustedes voten por determinado candidato o partido político. Y si los presionan a ustedes, pues que es un delito electoral que debe ser denunciado, es muy difícil que se tenga la certeza de que esa coerción tuvo efecto. ¿Por qué? Porque en México los votos se compran y se respetan. Y yo les puedo hablar desde la perspectiva de su servidor, que es la organización de las casillas, de la instalación de las casillas, del conteo de los votos, de la revisión de resultados y del conteo final. Es muy difícil que intervenga, ¿no? O es muy difícil que se conozca. Ustedes pueden recibir algún exhorto para que voten de buena manera, de mala manera, pero al final nadie va a saber por quién votaron, nadie va a tener la certeza de por quién votaron, salvo ustedes, el plumón con que rayaron y la boleta que marcaron. Fuera de ahí nadie puede saber, a menos de que ustedes se liberen de ese derecho que tienen de emitir su voto en secreto y que ustedes lo divulguen. Vender el voto. El instituto les comenta que vender el voto es casi una garantía de que malos gobernantes van a llegar a representarnos. Vender el voto contribuye a que ustedes se alejen un poco de cubrir estas necesidades más básicas. Casi vender el voto es empeorar el sistema de gobierno que vamos a tener. ¿Por quién votan las personas? Nadie lo sabe. Está solamente en su conciencia. ¿Y cuál es la mejor campaña electoral? La mejor campaña electoral que puede haber
es una trayectoria de un funcionario público. En nuestro sistema anterior heredamos una forma de ir a votar que es casi por costumbre. ¿Por qué? Porque mi papá, mi abuelito votaba por cierto partido político, entonces yo sigo votando por este partido político. ¿Qué es lo que les decimos? Hay que analizar la trayectoria. Antes que el nombre, antes que la propuesta, está la trayectoria del ciudadano, la trayectoria del servidor. ¿Por qué? Porque es el antecedente que nos puede estimar cómo va a ser la conducta futura de alguien. Si un funcionario fue sancionado por hacer mal ejercicio de los recursos públicos, pues casi con certeza este comportamiento va a continuar. Si es un funcionario que ha sido premiado por el ejercicio de los derechos, ¿no?, que ha dado resultados, que la ciudadanía se siente conforme con él, pues casi seguro también este comportamiento va a continuar. Así que los invitamos a que se enfoquen en la trayectoria de los funcionarios. La democracia implica la suma de las voces, ¿no?, para poder hacerse escuchar. Es más fácil, por ejemplo, poniendo un ejemplo aquí en la escuela, si ustedes tienen una solicitud como estudiantes, es más fácil que si ustedes se unen, van con los directivos que los tomen en cuenta, a que si una persona de un determinado grupo va y hace una solicitud de manera aislada. Entonces lo que les propone la democracia es que lo hagan de manera organizada y lo hagan de manera pacífica. También no hay que dejar de lado la participación comunitaria. La participación comunitaria es parte de la ciudadanía. ¿A qué nos referimos con la participación comunitaria? Pues a la mejora de nuestro ambiente en comunidad, ya sea involucrando a la autoridad o nosotros nada más por nuestra cuenta. El acceso a la información pública está relacionado con el bien común por las razones que habíamos mencionado. Transparencia y rendición de cuentas deben de ser seguidos por la obligación que tenemos nosotros como funcionarios para brindarles esta información que ustedes solicitan. Además, esta transparencia, esta rendición de cuentas que nosotros debemos de hacer, debe ser seguido por una especie de fiscalización de ustedes. Si ustedes solicitan información, pero no la revisan, no la cotejan, no la escrutinan, entonces muy difícilmente vaya a arrojar algún resultado. En ese aspecto va la invitación. El Instituto Nacional Electoral también les propone que pueden realizar voto dividido en base a las propuestas. Antes era muy común, casi cuando se pegaban los resultados de cada casilla, que el número de votos de diputados, de presidentes y de senadores era el mismo para cada partido político. Había 50 para este partido de presidentes, 50 para el otro partido de presidentes, etc. O sea, todos los votos eran iguales, eran por partido político. No se hacían al candidato y no se hacían en base a la propuesta. Hoy la propuesta del instituto o la sugerencia del instituto es que lo hagan de manera dividida, si ustedes así lo consideran. Y finalmente, una de las bases del sistema democrático es la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el respeto. Son valores que nosotros requerimos y que pues se llevan desde el seno familiar a las demás redes, ¿no? Familia, comunidad, ciudad, estado. En cuanto ya abordando el tema de participación de lleno, aquí es donde nosotros tenemos una dificultad muy grande para organizar elecciones. Resulta que nosotros nos encargamos de organizarlas, pero nosotros no podemos contar los votos ni recibirlos. Ahí es cuando necesitamos de ciudadanos de ustedes, quienes son mayores de 18 años. ¿Alguno de ustedes lo fue a visitar algún capacitador electoral para ser funcionario de casilla? ¿Mayores de 18 años? ¿Lo fue a visitar un capacitador electoral y funcionó como funcionario? No, señora maestra, no pudo, tuvo algún impedimento. Resulta que esta viene siendo la regla que nosotros nos encontramos. Estamos batallando cada vez más en poder designar a los funcionarios de casilla. Por ejemplo, para esta elección tuvimos que seleccionar a 37.290 ciudadanos. De estos 37.000
tuvimos que elegir a 4,004 para que estuvieran las casillas. Pero para este proceso tuvimos un montón de rechazos, muchos rechazos, en una primera y en una segunda etapa. Inclusive ciudadanos que ya habían aceptado el compromiso de estar en la casilla días antes de la jornada electoral estaban renunciando por motivos que consideramos nosotros prácticamente poco reales. ¿Por qué? Porque días antes empiezan a surgir un montón de viajes viajes al extranjero, viajes al extranjero. Días antes empiezan a surgir enfermedades crónicas. Casi es un patrón, porque nosotros sabemos que hay pocas probabilidades de que sea una realidad. Entonces el exhorto es a que ustedes participen. En la elección pasada, los afortunados fueron los que nacieron en el mes de enero, febrero, y un poquito de marzo y un poquito de abril, y sobre todo que empezaron con la letra V. Para esta elección próxima se va a volver a realizar un sorteo, y de ahí se van a seleccionar a los ciudadanos que van a integrar las casillas. Tenemos esta otra figura que es de observador electoral. Si ustedes no son seleccionados y quieren participar, pueden solicitar su registro como observador. Reciben un curso de capacitación acerca del proceso electoral, de las funciones electorales, de cómo monitorear el funcionamiento de una casilla. Y en base de ello, ustedes tienen derecho de hacer un informe y presentarlo a la Junta Distrital con lo que ustedes vieron del funcionamiento. Los observadores electorales, les puedo comunicar, en nuestro padrón distrital tenemos aproximadamente 360,000 ciudadanos. Lista nominal más o menos 290,000. Y yo le pregunto, profesor, ¿cuántos cree usted que tuvimos de observadores electorales de esos 290,000 en el distrito? 10%, 29,000. A ver, profesor, ¿usted? 5%. Pongámosles 15,000. Pues yo les puedo comentar que tuvimos 0 observadores electorales en el distrito. De todos los 290,000 ciudadanos en lista nominal, los 300,000 en el padrón. Generalmente en la zona norte del país es donde la cultura democrática es más escasa. ¿Por qué? Porque hay más actividad empresarial, hay menos necesidades. Aunque hay muchas necesidades, pues hay otros sectores del país donde la inconformidad es mayor y donde el monitoreo aumenta, el monitoreo de la función electoral. Así como un exhorto, si ustedes se interesan en esto, pues para el próximo proceso local los esperamos con su solicitud para fungir como observador electoral. Tienen hasta abril para hacer su solicitud del próximo año, iniciado el proceso y hasta abril del próximo año. Y también tenemos otras figuras que son representantes de partido. Pues resulta que nosotros organizamos el funcionamiento de la casilla, pero la garantía que tienen los partidos de que funciona adecuadamente es a través de sus representantes. Ellos están monitoreando también cómo se desenvuelve la jornada electoral, cómo se desenvuelve todo el proceso a través de sus representantes en los consejos. Y por ejemplo, usted puede decir, ¿para qué sirve un representante de un partido político? El representante es el que está desde la instalación de la casilla hasta el transcurso de la votación. Puede presentar escritos de incidencias. Sucedió algún incidente, atropellaron a alguien frente a la casilla, un incidente, lo realiza un escrito y lo entrega al presidente. O que un borracho quiso alterar el orden de la casilla, un escrito de incidente presentado. Puede presentar escritos de protesta. Yo no estoy conforme con el escrutinio y cómputo de votos. ¿Por qué? Porque creo que estos votos que quedaron nulos no lo eran. Es otra de sus funciones. Se le entregan copias de todas las actas y también tiene la tarea final de que puede acompañar a los funcionarios de casilla al consejo cuando estos llevan el paquete electoral, es decir, los resultados de la casilla. Y ya tenemos aquí una nueva figura, muchachos. Tenemos estas figuras de plebiscito, referéndum y propuesta o iniciativa popular, que están a nivel nacional y están a nivel local. Ustedes recuerdan, pues hasta antes de 2015, en 2013, 2014, circuló mucho ahí la fiebre por redes sociales, por los medios de comunicación, de unas iniciativas
por ejemplo, para aumentar el salario mínimo, por ejemplo, unas iniciativas para modificar otra vez la ley en materia energética, o sea, para retrocederla o revertirla, pero que a fin de cuentas no procedieron porque no cumple con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque esta ley en materia de participación ciudadana quedó un poco, le faltó pulirse, quedó un poco quisquillosa, pero esperemos que ya con las nuevas modificaciones, porque para los próximos años tengan la oportunidad de participar en una consulta popular el mismo día de la jornada. Y también esto de la consulta popular ya está reglamentado a nivel de Sinaloa. Entonces, si ustedes, como alumnos, como profesores, si tienen una propuesta y tienen el respaldo de un porcentaje del padrón electoral, que es entre el 2 o 3%, por ejemplo, para Sinaloa, si hablamos de 6 millones, el 2% serían 18,000. Entonces pueden proponer una iniciativa ciudadana. Y pues aquí como candidatos independientes, o la figura de candidatos independientes, lo acabamos de ver por primera vez. Inclusive en Sinaloa fue uno de los pocos estados en los que un candidato independiente obtuvo o ganó como representante popular. En Sinaloa estuvo Nuevo León, estuvo Jalisco, que fueron diversos. En Sinaloa fue un diputado federal, en Nuevo León un gobernador y en Jalisco fue un alcalde. Esta puede ser un arma muy poderosa para ustedes como ciudadanos. Antes, como decíamos eso, vota por la mejor opción y si no por la menos mala. Pues no tenemos para dónde hacerlo. Están los partidos de siempre, tenemos que votar por alguno, porque no ir a votar o unificar el voto es peor que ir. Pero ahora ya tenemos esta nueva propuesta con las candidaturas independientes. Y todo esto de democracia, ciudadanía integral, esto que vimos de soberanía popular, lo que vimos de participar en las elecciones, participación comunitaria, ¿qué significa? Esto nos puede dar una orientación para ver cuál es el estado actual que tenemos en México en materia de ciudadanía, porque cuando hay una ciudadanía más participativa, como en democracias europeas, por ejemplo, la calidad de vida aumenta. Si el ciudadano está involucrado, vamos a tener mejores servicios prácticamente. Entonces, aquí podemos platicar cuál es el estado actual mediante este, se llama Informe al País sobre la calidad de la ciudadanía. La realizó el otrora Instituto Federal Electoral, junto con instituciones académicas como el ITAM, el Colegio de México, como el CIDE. Es un documento muy amplio que son cerca de 280 páginas, donde nos habla de 6 o 7 aspectos de ciudadanía y lo que opina la gente. Se realizaron cerca de 11,000 cuestionarios, se realizaron cerca de 180 entrevistas y obtuvimos unos resultados interesantes que por ejemplo, los vamos a presentar en este momento. En cuanto al estado de ciudadanía, estado de derecho y acceso a la justicia, ¿qué nos dice el estudio? Sin confianza en el correcto cumplimiento de la ley, tampoco puede haberla en la autoridad y en las instituciones. Por lo tanto, no puede haber un estado de derecho consolidado. En este sentido, las encuestas y las entrevistas indicaron que el 42% de las personas no confían en las autoridades. Las personas encargadas de guiarnos, las personas que nos representan, las personas que nos cuidan, que se encargan de darnos salud, nosotros no confiamos en ellos. Inclusive las personas que se encargan de educarnos cuando se trata de educación pública, como autoridades educativas de educación pública. Casi la mitad de nosotros no confiamos en quienes nos gobiernan. Es un dato interesante de observar. Además nos dice que el 66% de las personas la ley se respeta poco o nada. El 54% tiene la percepción de que el Estado no es capaz de velar por su seguridad. O sea que nosotros mismos nos percibimos en un estado de indefensión. No nos pueden defender, no nos puede defender el Estado, mucho menos nosotros mismos. Al haber sido víctima de discriminación, ¿no? Pareciera que estuviéramos en otras épocas.
18.4 por la apariencia física, manifiestan haber sido víctimas de discriminación. Por clase social, el 20.4, 2 de cada 10 personas por clase social. Por el color de la piel, todavía más retrógrado que lo anterior. 1 de cada 10 personas, el 10.2%. Por ser mujer, el 26.4%. O sea que más del 25% de ustedes se han sentido discriminadas por el solo hecho de ser mujer. Y por ser indígena, el altísimo del 5%. Altísimo, les menciono porque la población indígena es un porcentaje muy bajo. Prácticamente esto quiere decir que todas las personas de procedencia indígena se han sentido discriminadas, el 100% de ellas. Que esto nos indica algo totalmente antidemocrático, ¿no? La no discriminación e igualdad de oportunidades son principios de la democracia. 1 de cada 4 manifestó haber sido víctima de la delincuencia y muchas de las personas que contestaron las encuestas manifestaron que haber presentado denuncia e ido a declarar no sirvió de nada. Que probablemente si les vuelve a pasar lo mismo, no van a ir a hacer su denuncia. La calidad de la democracia, nos dice, se puede medir por el nivel de participación de los ciudadanos. En este respecto podemos ver que en 2012 pues tuvimos un auge en la participación en las elecciones, más del 60% a nivel nacional, y en Sinaloa estamos un poquito más abajo ahí, 59-60%. Pero ¿qué se vio reflejada en la realidad en 2015? Otra vez aterrizamos en la realidad con una participación del 47%. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque las decisiones están tomando muy pocas y porque estamos destinando muchos recursos, muchachos. Por ejemplo, en 2014, en las elecciones de 2015, el presupuesto del Instituto de los Partidos fue de más de 16 mil millones de pesos. O sea que cada voto que debiese de hacer cada uno de los 89 personas inscritas en el padrón electoral costaba determinada cantidad, pero que esa cantidad, el costo se duplicó. ¿Por qué? Porque la mitad de las personas nada más fue a votar. O sea, es muy grave el abstenerse de ir a votar. Además de participar yendo a votar, existen otras formas de participación, las convencionales como las campañas electorales, las no convencionales como en actos masivos, como en firma de peticiones, y las disruptivas, ocupación de edificios, bloqueo de lugares públicos, la participación en marchas. ¿Cuál es la participación de los mexicanos en estos aspectos? Vamos a ver. Aquí tenemos 39 de cada 100 mexicanos platican con otras personas sobre temas políticos. Un porcentaje relativamente alto, ¿no? Discusión política. Me imagino que muchos de ustedes en su tiempo de receso se ponen a platicar de las elecciones, de las casillas, de los candidatos por los cuales van a votar. Asistiendo a reuniones del cabildo municipal, 12 de cada 100. Baja drásticamente ya la participación. Colaborando con los partidos políticos, 11 de cada 100. Intentando convencer a sus amigos de que voten por quienes creen que es la mejor opción, 11 de cada 100. Compartiendo información política en alguna red, 10%. Firmando peticiones o documentos en señal de protesta, 9%. Participando en manifestaciones públicas, 6%, ¿no? Estamos bajísimos en estos aspectos. Bloqueando instituciones públicas, o sea, los métodos disruptivos, 3% nada más, y en huelgas el 2%. Y aquí entramos en el tema de vida, comunidad y ciudadanía, que vemos la mitad de las personas considera que no se tiene influencia sobre las decisiones que toma el gobierno. ¿Qué quiere decir? No sabemos cómo se toman las decisiones,
no sabemos por qué se invierte en tal o cual acción, como el caso de Mazatlán, que ya me lo dice. La ciudadanía no sabía por qué se iba a invertir en eso, cómo se había tomado esa decisión, y juntos lograron cambiar o revertir la inversión. Igual casi el 50% cree que los políticos no se preocupan por gente como él. Mencionaba también el director que además de recibir financiamiento público, pues la tarea de ellos es abogar por el bienestar de nosotros, y después la mitad de nosotros no creemos que lo lleven a cabo. 46% de las personas nunca han sido miembro activo de ninguna organización, y organización no nos referimos a partidos políticos, puede ser, por ejemplo, hasta Boy Scout, formar un equipo formar parte en la asociación estudiantil, en un comité vecinal. Más de la mitad de las personas nunca han formado parte de ninguna organización, nos sentimos aislados, y que resulta que la forma más común de participar es en asociaciones religiosas, yendo al templo de la fe o credo que cada uno de ustedes crea, la forma más común. Y eso ya nos arroja unos resultados. La mitad de la población está inconforme con los resultados que arroja la democracia. Nos dice que muchos participan, como decíamos, estos 16,000 millones de pesos que gastamos, ¿y cuántos ganaban? Muy poquitos. 53% de las personas aún consideran que la democracia es preferible sobre otra forma de gobierno, lo que es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque venimos de un régimen autoritario, donde las libertades podían o no vivirse según el contentillo de los gobiernos. Y aún así, con nuestro antecedente, casi la mitad de las personas considera que es preferible otro sistema de gobierno. Solo 13% manifestó estar de acuerdo con la frase: los políticos se preocupan mucho por lo que piensa la gente como yo. O sea, que prácticamente nadie cree que los políticos estén enterados de cuáles son las necesidades que tenemos. Aquí tenemos que el 72% de las personas dicen que no se puede confiar ni en el vecino ni en la autoridad, que solo hay 3 instituciones que superan el 50% en el nivel de confianza: el ejército, la iglesia y los maestros en el país. Estamos hablando de entre 2012 y 2014. Aquí podemos ver la estadística de cuáles son las instituciones que gozan de más confianza en el país. Ejército encima del 60%, maestros 56%, iglesia poco más del 50%. En la iglesia están englobadas todas las instituciones religiosas. Y tenemos en contraparte cuáles son los que gozan de menos confianza: los diputados. Los diputados, que son quienes deberían de estar velando por nuestros intereses, quienes deberían de tenerla toda. Nosotros en ese momento nos encontramos también muy por debajo de lo esperado, en un 30 y tantos %. ¿Por qué? El Instituto Federal Electoral en ese entonces empezó a perder credibilidad a partir de 2006. Antes de 2006 el Instituto Federal Electoral era una de las instituciones en que la gente confiaba más. Inclusive era el Instituto Federal Electoral y era el ejército, no lo que se disputaban en primer lugar. Después de 2006 esta credibilidad bajó sustancialmente y nos ha costado mucho esfuerzo poder recuperar la confianza de ustedes como ciudadanos, pero pues nos estamos enfocando en ello. ¿Qué reflexiones puede arrojar esta estadística? Yo creo que la principal es que podemos comprobar la hipótesis que tuvieron los académicos que realizaron este informe. En México nos encontramos en una especie de transición
Estamos generando una identidad de ciudadanía, y la base de esta identidad es la desconfianza que tenemos. Desconfiamos en el prójimo, desconfiamos en la autoridad. Y quienes gozan más alto nivel de desconfianza son quienes se encargan de impartir justicia, ¿no? La procuración de justicia. Además, tenemos como una característica de este establecimiento de ciudadanía que las relaciones sociales se degradan fuera del seno familiar. Es decir, no hay una red sana que permita que se cree un ambiente de comunidad, una convivencia armónica fuera de la familia. En la familia, los mexicanos somos muy allegados a ella, tanto la familia como la familia más amplia, ¿no? Papá y mamá, tíos, abuelos, etc. Pero fuera de ahí, las redes empiezan a disolverse. Es lo que muchos académicos llaman, pues, la disolución del tejido social. Esta disolución del tejido social está presente en nuestra idea, en nuestro concepto de ciudadanía que tenemos en la actualidad, y estamos tratando de cambiarlo. Y les recuerdo otra vez, este cambio, si nosotros queremos tener mejor perspectiva de vida, queremos tener mejor acceso a los ejercicios de nuestros derechos, igualdad de oportunidades, pues requiere que nosotros cambiemos. Y es un cambio difícil porque estamos acostumbrados a la comodidad. Era más fácil ir cada 3 años a votar, resulta más difícil estar informados, comparar propuestas, auditar a nuestros funcionarios, exigirles que cumplan con lo que prometieron. Pero pues es lo que tenemos que hacer si queremos tener una mejor comunidad. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues aquí estamos a sus órdenes. A ver, el motivo de descenso de la confiabilidad en la institución, ¿en el qué dijiste? ¿En el 96? 2006. 2006, ¿por qué fue? Nosotros empezamos a perder credibilidad en 2006, pues por la inconformidad de un partido político, de un candidato con los resultados obtenidos. En este caso puede decir que es el PRD, donde Manuel López Obrador no estuvo conforme con los resultados y ejerciendo su derecho, pues externó esta inconformidad. Y resulta de que fueron unas elecciones muy cerradas, con un país cuyo mapa estaba totalmente dividido. Se miraba claramente cómo todo el norte había emitido su voto para un partido político y cómo todo el sur para otro partido político. Y nada más tenían dos islitas que intercambiaban que no cuadraban ahí. Por un lado estaba Sinaloa y por el otro lado estaba Tabasco, que habían sido para el otro partido político. O sea, una elección tan cerrada causó la inconformidad. Puede ser fundada o infundada. Nosotros como instituto no podemos juzgar desde adentro eso. Ustedes tendrían que hacerlo. Y mucha de la gente pensó que había fundamento en ese descontento, por lo tanto dejaron de creer en estos resultados, aunque siguieron vigentes y el sistema democrático o el sistema político de ese momento continuó. Esa es la principal razón. Aquí tenemos jóvenes que son originarios de otros estados, pero tienen su residencia temporal 4 años aquí en Culiacán. Ellos para poder votar en Así es. Así en estos casos donde ustedes votan en base a su credencial de elector, ¿no? La invitación que les hacemos es a que actualicen los datos. Si van a residir aquí por 4 años, pues tengan la información actual en su credencial de elector, y cuando regresen a su ciudad natal, por ejemplo, pues vuelvan a actualizar sus datos. No pasa nada. O sea, la credencial es totalmente gratis y la pueden sacar el número de veces que sea necesario. Si ustedes no optan por este camino, si ustedes no quieren actualizar su credencial, existe la otra alternativa, que es ir a una casilla especial, que son las que se instalan, por ejemplo, en el aeropuerto. Nosotros instalamos por la salida sur en unas escuelas, se instala en la central camionera, en diferentes partes de la ciudad se instala, para que las personas que se encuentran en tránsito.
que están fuera de su domicilio pueden ir a votar. La otra opción es informarse de cuáles son las ubicaciones de las casillas especiales y realizar su voto ahí. Pero hay que tener cuidado porque es un número limitado de personas que pueden votar. Nada más pueden votar 750 personas en cada casilla especial. Y muchas veces la gente hasta se enardece, que quiere hacer una revuelta en cada casilla especial porque no todos pueden ejercer su voto. Por ejemplo, ellos, si están aquí en esa casilla especial, pueden votar aún con credencial de para las próximas elecciones va a ser un caso especial porque son de gobernación, elecciones locales. Pero por ejemplo, cuando usted es el presidente de la República, pueden votar aquí, sean de cualquier parte del país. Para el caso del año que viene, nada más los que tengan credencial de Sinaloa van a poder votar por gobernador o por ayuntamiento o por diputado, dependiendo de que sea el caso. En este caso, los jóvenes que están en Sonora, Baja California, Durango, que están residiendo aquí, si quieren votar en las elecciones locales, lo que tienen que hacer es ir a cambiar su credencial. Así es, actualizar su domicilio en la credencial de electores. ¿Me recuerda la cifra que se está invirtiendo el proceso electoral? El proceso pasado fueron más, no, exactamente no fueron más de 16,000 millones de pesos. Voy a hacer un comentario. ¿No se les hace cara la democracia en México? No, ustedes apenas van a entrar en ese proceso. Somos de los países del mundo con Posiblemente información un poco tediosa, pero realmente son los que vienen a futuro. 16,000 millones de pesos solamente por el proceso electoral. Y después del proceso, porque en votas tienes 500 diputados, 300 senadores, 8 magistrados que se ganan todo el dinero del mundo, y en cada estado hay un congreso del estado. Y fíjense, en educación y salud, ¿cuánto fue lo que se redujo? ¿No saben? 450 millones en educación y salud la redujeron, pero un solo peso a los partidos lo redujeron. Y ese es el gobierno que nosotros estamos teniendo. Y ustedes, si permiten eso futuro, van a seguir de esa medicina y más. Entonces es muy importante la información, depende de este proceso, carísimo, que es muy caro para mí con proceso electoral, carísimo. Pero no más es eso, después los que se sostienen con eso, no quieren soltar el poder y el dinero. Un solo peso no lo quitamos los partidos, por más pequeños que eran. Depende de nosotros que esos partidos queden relegados, no haya tantos partidos que están sufriendo. Mucha gente vive de eso y no sueltan el recurso. Imagínense. Eso es lo que viene en el futuro por ustedes. Por eso es el motivo de la plática, que hagamos conciencia y participemos en las próximas elecciones. Si quieren ser funcionario, si quieren ser una persona que esté observando, y bien, ir a votar también es muy importante. Como candidatos independientes. Continuando con lo que comentaba el profesor, 16,000 millones de pesos es una cantidad exorbitante, muchísimo dinero, pero todo esto tiene un porqué. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema electoral que es barroco, sobrecargado. Hay un procedimiento tras procedimiento tras procedimiento. Hay un vigilante del vigilante y hay un coordinador que vigila a los vigilantes de los vigilantes, de cada uno de los procedimientos que tenemos. Hay mucha gente, hay un órgano directivo, hay un órgano ejecutivo y se está vigilando entre sí. ¿Por qué? Porque procedemos de un sistema electoral de desconfianza, donde el Poder Ejecutivo metía las manos y podía manipular, ¿no? Podía controlar cómo se desenvolvía el sistema electoral. Y la solución que tenemos hoy en día es hacerlo cargadísimo, estos procesos electorales. Tenemos por un lado consejeros, tenemos por un lado vocales, tenemos por un lado una doble insaculación. Tenemos que hacer 2 sorteos para tener los funcionarios en lugar de solo uno. Tenemos que contratar, como les digo, más de 100 personas en cada distrito, pero también es en parte por la ciudadanía. ¿Por qué? Batallamos mucho a las personas para convencerlas de que estén en las casillas. Es mucho dinero, ¿no? Y el disminuir este porcentaje pues requiere la participación de todos. En relación a eso, precisamente, no habría una manera de limitar el número de partidos.
Entonces digo yo, por ejemplo, que en el 2005 hubiese habido 12 candidatos. El problema es que hay mucho partido y permiten Limitar el número de partidos ahí. De hecho, actualmente el sistema electoral lo que promueve es la amplitud del sistema de número de partidos. Cada 6 años se puede aumentar el número de partidos. Hasta ahorita resulta que aquí hay algo muy curioso. ¿Quién modifica las leyes? Pues son los diputados y los senadores. Y los diputados y senadores pertenecen a un partido político. Y en realidad la tarea de ellos es representarlos a ustedes y no al partido político. Pero en la práctica muchas veces esto se distorsiona y no se lleva a cabo. Y ahí es donde ustedes pueden entrar. ¿Cómo es? Castigando al partido político que no hace su trabajo. Pero castigándolo, no faltando a votar o no anulando el voto, sino votando por otro candidato. Otro candidato que sí les dé resultados, por otro partido político que sí les dé resultados. Tampoco van a dividir entonces el número de diputados y de senadores. Por lo pronto no se contempla la disminución del número de diputados y senadores. Y por lo pronto, pues el sistema de repartición permanece como en el proceso electoral anterior. ¿Cómo se designa el presupuesto al instituto de los partidos? En base al padrón electoral. Hay un salario mínimo y hay un padrón. Se multiplica el salario por el padrón y es un porcentaje de 60% más o menos. 69 o 60%. Así se determina el presupuesto. Yo creo que esa decisión que mencionaba maestro de aumentar, de la propuesta de aumentar partidos, para la política, que se divide y vencerá, se trata, entre más partidos más que siguen en el poder. Y otros detalles, la figura que primera vez sucedió que son de los candidatos independientes. Se dieron cuenta aquí, Nuevo León y Jalisco, que fue un resultado muy rápido. ¿Qué están haciendo ahora, señores? Poniendo trampas, poniendo trampas, poniendo candados a los que estos independientes. candidatos no estén, y son ciudadanos que, bueno, yo quiero participar y ganaron. ¿Qué quieren hacer? No quieren ningún otro partido, gente diferente. Y eso, ya están metiendo trabas para que esos candidatos no surjan. Así es. Por un lado, se quiere depurar para que en los candidatos independientes no se infiltren los partidos políticos. O sea, que las candidaturas independientes no sean manipuladas por los partidos grandes. Pero esto es muy difícil de perjudicar al ciudadano de a pie que quiere ser un candidato independiente. Porque las trabas van a ser tanto para él como para el ciudadano común. En realidad, es necesario darles dinero a los partidos políticos para que realicen sus campañas. En realidad no es necesario otorgar el financiamiento público a los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Como les decía, aquí en México no elegimos siempre la mejor opción. A veces nos tenemos que conformar con la menos peor. ¿Qué pasaba antes? Los partidos políticos vivían de cuotas de sus militantes. Pero dentro de esas cuotas de la militancia se destinaban recursos públicos. Se destinaban recursos de procedencia ilícita, que en vez de beneficiarnos nos perjudicaba aún más que el sistema actual que tenemos. O sea, podía llegar dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada, de partidos políticos, y no había ningún impedimento legal para ello. Puede llegar cantidades todavía mayores que las que tenemos ahorita y sin que fueran fiscalizadas. Y la solución que se ha encontrado hasta ahorita es eso. Tu partido político nada más puedes gastar eso que yo te estoy dando. Y me vas a comprobar cómo lo gastas. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esta capacidad de ser ciudadanos integrales, íntegros. Como les decíamos, muchachos, lo que comentaba en algunas otras pláticas, los congresos, los partidos políticos y los candidatos no son un reflejo de los ciudadanos de otro planeta o de otro país. Son un reflejo de los ciudadanos de este estado, de este país y de este planeta. Son ciudadanos que surgen. El presidente municipal, ¿de dónde surgió? De un ranchito que tenemos en la parte sur de Culiacán. El candidato independiente, ¿de dónde surgió? Es hijo de un empresario de esta ciudad. O sea, los candidatos, los partidos y los diputados son un reflejo de la ciudadanía que tenemos. Quiere decir que nuestro nivel de ciudadanía es muy bajo. Tenemos unos representantes que no satisfacen nuestras necesidades.
Esto es retroactivo. No son ajenos ni vienen de otro lado ni creen que nos mandan lo peor que hay a los puestos de elección popular. Son un reflejo fiel de nosotros como ciudadanos. O sea que ocupamos cambiar nosotros, y es lo que no entendemos todavía y lo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque es difícil cambiar. Es difícil mover toda esta estructura. En los proyectos desarrollados, hay dos esquemas de financiamiento de los partidos, ¿no? Cuando es financiamiento público y cuando es financiamiento de militantes. Los dos esquemas funcionan, pueden funcionar bien. El detalle aquí es el uso que se le da a esto. Que no hay un manejo adecuado de los partidos políticos, ni de los congresos, ni de los grupos parlamentarios dentro de los congresos. Pero pueden funcionar adecuadamente. No es malo que los partidos funcionen con recursos públicos, siempre y cuando den los resultados que deben de dar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Una pregunta ya? Si no, un aplauso. Les agradezco mucho, muchachos. Por favor, vamos a hacer también una encuesta de evaluación a petición de los invitados para que por favor nos acompañen en ello. Maestro José Luis. El Centro Superior de Estudios Universitarios otorga el presente reconocimiento al licenciado Enrique Ochoa Ibarra por su valiosa participación como expositor de la conferencia Democracia y Participación en Igualdad de Opiniones entre Hombres y Mujeres, impartidas en el ciclo de conferencias en CEUS Universidad, Calidad Humana y Formación Empresarial. Licenciado, toma una foto, por favor. Maestro Roberto, para que tome una foto. ¿Te va a la espalda? Para. Okay. Los últimos dos filas, por favor, se ponen de pie. Son tan amables. Aguántate. No alcanza. Acá, por favor, mirando a la cámara, a las dos cámaras. Estás bien. La carpetita de registro también, se las encargamos. Otra. Están muy serios, como que